Muy buenas a todos, aquí con un nuevo video. ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Cómo van las pulseras? Hoy iba a hacer una video reacción, pero creo que la mejor opción era hacer un nuevo tutorial. Así que sean bienvenidos a este canal. Para los que van llegando, para aquellos nuevos suscriptores, recuerden que esta es una sección más de este canal. Este canal está en constante evolución, pero hay que aprovechar que hay tutoriales. Iniciamos con este video. Acompáñenme a hacer esta pulsera. Como pueden ver, no es una pulsera que esté realmente difícil, de hecho es muy sencilla. Y pues bueno, vamos al procedimiento ya de una vez y vamos al material que necesitamos. Primero necesitamos dos hilos de 60 centímetros y otro de 75 centímetros. Este es nuestro hilo central. Pues tomamos el hilo de 75 centímetros y ya saben, lo partimos a la mitad y hacemos un nudo simple. Y obviamente después de eso otro nudo simple. Como pueden saber, este procedimiento es muy conocido. Ok, una vez hecho esto, tomamos la medida que es de 5 centímetros y medio. Quemamos la orilla ya de una vez. Ahora tomamos los hilos de 60 centímetros y lo que vamos a hacer es unirlos para así tener un hilo solo. Ok, tengan cuidado de no quemarse. Ahora quemamos las puntas y las orillas. Tanto del extremo negro como del extremo rojo. Esto va a facilitar nuestro trabajo. Ponemos nuestro hilo en la tabla de apoyo. Y colocamos nuestro hilo en posición. Ok, aquí viene el procedimiento. Observen cómo el hilo rojo entra entre el hilo central. Así solo lo rodea y regresa al mismo lado. Y observen, el mismo hilo rojo va a hacer otro movimiento. Va a rodear el hilo central y va a pasar por detrás. Y observen cómo se enreda. Justo así. Como pueden ver, este es un procedimiento muy simple, muy fácil. Y lo repetimos. El hilo negro entra entre el hilo central, entre los dos hilos, y regresa a su punto de origen. Y ahora rodea. Y así cierra el nudo, justamente así, pasando por detrás y sale por enfrente. Esto lo haré varias veces y lo haré lento. Esta vez más de cerca. Como pueden ver, es un procedimiento bien fácil. Muy bien, seguimos con el hilo negro. De nuevo.
Aquí ya podemos ver cómo va agarrando forma. Y como pueden ver, se ve muy genial. Esta pulsera es por si les gustan así las cosas más sencillitas, algo rápido y fácil de hacer. Ya ustedes combinan los colores al gusto, porque hay muchas formas de hacer esta pulsera con hilos multicolor, hilos claros, eso ya es al gusto. Muy bien, pues aquí voy a pasar a acelerar el video poco a poco para que vayan viendo cómo va quedando y pasar al siguiente procedimiento. Aprovecho para pedirles que me sigan en mis redes sociales. Cualquier duda, no duden en decírmela. Recuerden que a cada día subo contenido. Y bueno, ya saben que está Instagram, Facebook, Twitter, Ask. Y bueno, ya terminamos aquí nuestra pulsera. Vamos a hacer 2 nudos planos. A ver, hagámoslo lento. El hilo rojo por enfrente, el hilo negro va a ir por detrás y el rojo entra entre el hilo negro. Mismo procedimiento pero al revés. Así de fácil. Ahora lo que vamos a hacer es quitar nuestra pulsera de la tabla de apoyo para poder recortar los hilos sobrantes. Miren cómo quedó. Y ya saben lo que sigue. Quemamos y aplastamos. Esto con ambos lados. Ok, una vez hecho esto, no se vayan a quemar. Hacemos un nudo simple y después otro nudo simple. Y estos dos nudos van a llevar una distancia. Esta distancia es de 5 centímetros y medio, más o menos. Cortamos el hilo sobrante y ya saben el procedimiento. Quemamos y aplastamos. Muy bien, ahora ponemos nuestra pulsera en posición para hacer el nudo franciscano que sella nuestra pulsera. Observen muy bien. Lo doblé de un pedazo
y después le doy vueltas. Ahí va una segunda vuelta y hasta llegar a la cuarta. Y en ese pequeño orificio metemos el hilo para poder cerrar el nudo. Y aquí la tensión es muy importante. Esto para que nuestra pulsera tenga resistencia. Muy bien, cortamos el hilo sobrante y quemamos de nuevo. Esto ya es para sellar el nudo. Y bueno, no solo así, sigo quemando un poco para que selle bien. Y así la pulsera ya no se va a soltar. Y he aquí nuestra pulsera. Se ve genial, ¿no? Una de las pulseras más sencillas de hacer, más fáciles y además es un buen regalo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y seguirme para más videos como este y otro contenido random. Bueno, pues me paso a despedir y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.